Hemos convocado a esta reunión extraordinaria para hacer de su conocimiento la recepción en ambas comisiones de un proyecto de decreto que reforma la Constitución Federal en materia del Poder Judicial. Estamos apenas en una semana de sesiones en el Senado de la República y nos convocan a tal prisa que inclusive se instalaron las comisiones, en una de ellas la que pertenezco, Estudios Legislativos, el día de ayer. ¿Para qué? Para que llegara esto, la minuta de la reforma al Poder Judicial. Este es el tema hoy en el país y las convocatorias que hacen ambas comisiones sin llevar los procedimientos legislativos. Hagamos el procedimiento debido. Sabemos quiénes están a favor de esta propuesta, como viene, y evidentemente quienes estamos en contra de ella. Me preocupa la ilegalidad con la que hemos sido convocados y convocadas a estas sesiones y por ello solicito de manera respetuosa que se asiente en el acta que no se ha dado cumplimiento con el artículo 139, fracción tercera del reglamento que nos rige, toda vez que a pregunta expresa a la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de si había socializado o platicado en corto con sus secretarías este tema de la convocatoria para esta sesión, ella respondió que sí, pero ahora yo le pregunto al secretario Ricardo Anaya y a la secretaria Anaya de la fracción del PRI, Claudia, si es verdad que este tema fue realmente socializado con ustedes, como así lo expresó la presidenta delante de nosotros, que de verdad lo consultó con la mesa directiva de esta comisión. Y les pregunto a ambos si esto es verdad, porque también quiero que se asiente en el acta, la respuesta de ambos senadores como secretarios de esta Comisión de Puntos Constitucionales. Es importante que respetemos las formas, porque a quienes nos debemos no es a los senadores ni senadoras que están sentados en esta comisión. No le tenemos que dar gusto a ningún senador o senadora en particular. A quien le tenemos que dar gusto es a la ciudadanía. A ellos es a quienes les tenemos que responder con la verdad. Y le pido respetuosamente que se asiente en el acta ambas cosas, que se está faltando a este artículo y la respuesta de los secretarios que forman parte de la Comisión de Puntos Constitucionales. Yo quiero hacer una invitación respetuosa a todas y a todos los integrantes de estas comisiones que tenemos la enorme responsabilidad de analizar y discutir una de las reformas más profundas que vamos a hacer en el Poder Legislativo, que lean el reglamento, que conozcan las etapas de nuestro procedimiento y que también, por supuesto, respeten a la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, a la presidenta de Estudios Legislativos y a todos quienes integramos estas comisiones, porque fue una decisión del Pleno del día de ayer. Se ha respetado todo proceso legislativo. Se instalaron las comisiones, se nos llamó a sesionar en una comisión unida, participamos, tomamos lista, acreditamos quórum, el Pleno tomó la decisión de cómo habría de estar integrado este cuerpo colegiado y lo más importante, estamos representados absolutamente todos los grupos parlamentarios en esta mesa de trabajo. Digo, entre nosotros conocemos el reglamento, le hemos dado lectura, conocemos el contexto político que estamos viviendo. Lo hemos repetido en las diversas instalaciones de estas dos comisiones, que nosotros no hemos engañado a nadie. Nosotros públicamente hemos incluso provocado un debate alrededor de la reforma al Poder Judicial. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió el 5 de febrero 20 propuestas de reforma y a raíz de eso, pues quienes éramos entonces legisladores o candidatas o candidatos, yo creo que lo más lógico era empezar a leer esas propuestas del presidente. Quizás en la oposición hubo la pretensión, el autoengaño y la idea de que no ganaríamos la mayoría calificada y por eso no tomaron en serio a lo mejor las propuestas que hizo el presidente. Sin embargo, nosotros hicimos campaña informando sobre estas reformas, fundamentalmente sobre la reforma al Poder Judicial. La ciudadanía votó mayoritariamente, no ignoramos que hay un sector que no votó por nosotros, vivimos en democracia, hay gente que no piensa como nosotros y son millones, lo sabemos, pero la mayoría de la ciudadanía votó
por la Cuarta Transformación, y hoy Morena, el PT, el Partido Verde, tenemos la mayoría suficiente para aprobar estas y otras reformas constitucionales. No, a mí lo que me interesa, y creo que es el punto más importante de estas mesas, es precisamente hablar sobre la reforma, y bien que sobre la reforma hablemos todas las personas que somos o seremos responsables de su diseño y ejecución. Por lo tanto, solicitaría amablemente podamos ampliar el turno a la Comisión de Derechos Humanos, además, para que forme parte de las comisiones unidas que efectúen su estudio de esta minuta. Todo esto, digo, por el mismo enfoque de derechos humanos que también tiene esta reforma y las implicaciones tan mayúsculas a lo que implica la garantía del derecho de acceso a la justicia para todas las personas. Les pido que se serenen, que se templen, porque esto pues, apenas está empezando. Miren, el León cree que todos son de su condición y la verdad es que no es así. Ya, senador Corral, fue muy claro la lectura que se dio del procedimiento. Ya hay ni para que aleguen. La verdad es que vamos a entrar pronto al fondo. Yo también estaba esperando eso, pero pues ya vamos a adelantar vísperas. Porque ¿cómo es posible que en este país dos jueces quieran detener un debate de más de un año en la opinión pública, de un poder legislativo, y nadie diga nada? Y ahí sí, ni pío dice. ¿Cómo es posible que 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia, día de ayer, como niños berrinchudos, violando la Constitución, salgan a la calle a querer estar sumándose al paro de los trabajadores estos que ellos mismos parece que luego mandan? Pues eso no es posible, que no seamos inmunes a eso, no podemos ser. Sí es importante, y hago eco a la propuesta que hacía un momento la senadora Verónica y Noyoli también, de que quede sentado en actas la forma del procedimiento de notificación. Son estas pifias jurídicas las que precisamente son importantes al final del camino. Entonces, nuevamente reiterar que queda sentado en acta esta circunstancia, como lo ha ofrecido Presidenta, que quedará sentado en actas, aunque a juicio suyo no es significativo. Eso le toca revisar a otras personas tal vez. Instalamos este nuevo periodo legislativo el pasado 1 de septiembre, domingo. El 29 asumimos, tomamos protesta como legisladores, como senadoras y senadores de la República. Yo no entiendo por qué les extraña que empecemos a trabajar desde ya cuando es lo primero que exige el pueblo de México. Pónganse a trabajar porque estoy cansado, pónganse a trabajar porque estoy cansada de verles muy acomedidos en campaña y llegan al Senado, llegan a la Cámara de Diputados, no los volvemos a ver porque además sesionan una vez a la semana, una vez al mes y con enormes emolumentos y retribuciones de por medio, como los sobornos millonarios o moches que se recibieron en pasadas legislaturas, cuando ustedes en lo oscurito, debajo de la mesa, detrás de la puerta, conseguían sus mayorías calificadas. Ahora el pueblo de México nos entregó la confianza para poder tener esa mayoría que consiga reformar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, siguiendo un mandato que nos entregó el pasado 2 de junio. Pido una adición en el orden del día, Presidenta, basada en el artículo 184 del reglamento del Senado de la República, que dice: en el proceso de dictaminar, las comisiones pueden convocar audiencias públicas o reuniones con el fin de escuchar al autor o autores de la iniciativa, a especialistas en la materia, representantes de organizaciones y grupos interesados, así como a ciudadanos. Propongo a estas comisiones unidas que se añada en el orden del día, debido a que ya tenemos el conocimiento de cuál es el punto que se va a informar, que está turnando la mesa directiva, para que se tenga parlamento abierto, para que no se le niegue la posibilidad a los jóvenes universitarios que están pidiendo ser escuchados formalmente y por escrito, y para que no se le niegue la posibilidad a los legisladores que no lo fueron en la anterior legislatura poder vivir el parlamento abierto al que tienen derecho. En base a lo que acaba de otorgar lo que acaba de solicitar el senador Marco Cortés, mi pregunta es, si se puede añadir un punto en el orden del día, aunque sea sesión extraordinaria. Esa es mi primera pregunta.
creo que lo sabe el senador y sabe que no se puede añadir, pero de todas maneras yo quiero que la senadora nos lo aclare. Y la segunda pregunta es si pudiese usted extender una información en relación a cuántas universidades y en cuántos foros se llevó a cabo estos foros informativos con universitarias y universitarios. Gracias. Le comento al senador Cortés que calma, que ya vamos llegando, calma coita, que ya vamos llegando. Dice el artículo 184 que usted invoca, en el proceso de dictaminar, las comisiones pueden convocar audiencias públicas o reuniones con el fin de escuchar al autor o autores de la iniciativa, especialistas en la materia, representantes de organizaciones y grupos interesados, así como a ciudadanos. No ha iniciado el proceso de dictaminación de una iniciativa, acabo de revisar el orden del día que estaba planteando, luego entonces no aplica la petición del senador Cortés. Una vez que inicie el proceso de dictaminación, pues seguramente ejercerá su derecho de pedir que se incluya en el orden del día, de invitar a los expertos, a los académicos y a todos los ciudadanos. Hay algunos senadores que tienen algunas inquietudes y me parece que pues sería muy interesante que sus inquietudes fueran tomadas en cuenta. Eso es lo que yo creo, es que habría nada más que orientar un poco la discusión, porque me parece que las inquietudes que ellos tienen deberían ser llevadas al lugar correcto, que me parece que tendría que ser el Pleno del Senado. Ahí sus inquietudes van a ser escuchadas y es nada más una sugerencia. Lleven todas las inquietudes que tienen al foro. Nosotros no estamos cerrados a escuchar nada. Respecto al numeral 4 de la orden del día, las presidencias de estas comisiones unidas, en términos del acuerdo de la mesa directiva respecto al turno directo a las comisiones competentes de diversos proyectos de decreto remitidos por la colegisladora, aprobados por el Pleno de esta Cámara en la sesión ordinaria del día de ayer, hacemos del conocimiento de las y los senadores integrantes de estas comisiones unidas que la presidencia de la mesa directiva, en uso de sus facultades legales, reglamentarias y de conformidad con el numeral primero del citado acuerdo, turnó a estas comisiones la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial, recibida por este Senado de la República el día de hoy a las 10:50 horas. Se les ha distribuido la versión, será publicada en su momento, ¿sí? Conforme al anterior, estas dictaminadoras procederemos al estudio y análisis de la minuta con el propósito de la elaboración del dictamen correspondiente que les será legalmente circulado. En este sentido, estamos citando en esta sesión a una sesión el día domingo 8 de septiembre a las 13 horas para iniciar la discusión de este tema.